Hola, soy Blanca Amalia Espinosa Hernández y el día de hoy quiero hablarles acerca de la antropología teológica. Vamos a intentar esclarecer un poco un tema tan interesante y profundo como lo es el de la revelación, como parte esencial de la antropología teológica, ya que en la sesión 1 de la asignatura de síntesis teológica, el objetivo principal es ser capaces de reflexionar sobre los temas que abarca la teología fundamental y la teología teológica. Bien, podemos enmarcar a la teología antropológica en 3 tratados. Uno de ellos, el de la antropología teológica en sí, el otro, el de las virtudes y finalmente el de la escatología. Estos 3 tratados forman un conjunto de reflexión teológica sobre el hombre. Hablaremos de la primera de ellas, es decir, de la antropología teológica desde la revelación, pues no podemos hacer teología sino a partir de la revelación de Dios. Dios es un misterio para el hombre por exceso de belleza y plenitud. Sin embargo, sabemos que nuestras palabras jamás podrán agotar el tema del ser divino. Lo mismo pasa cuando pretendemos hablar del hombre, especialmente en su horizonte último, que es como un misterio. El hombre siempre estará llamado a la comunión con la vida divina, por lo que para conocer el hombre debemos necesariamente abordar la temática de Dios. Todo lo que digamos del ser humano deberá tomar en cuenta la dignidad humana desde el punto que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Por ello, la antropología debe ser un tratado abierto a la cristología, a la Trinidad, a la eclesiología y a la escatología. El Tratado de Antropología Teológica aborda, como otros tratados de cristología, escritura, tradición y magisterio, lo que desde la revelación entendemos como la creación, el mal o el pecado y la gracia, que hay una realidad que está fuera de nosotros, pero que a la vez somos parte de ella. Este es el cosmos. El Dios que los cristianos confesamos no es un Dios egoísta, es un Dios que ha agotado todo cuanto existe desde la realidad del ser. Detrás de los aparentes, de lo visible, hay un don de existir en todas las cosas. Por ello, una de las actitudes principales que se desarrolla en nosotros por medio de la antropología es la fascinación de la existencia de todo cuanto existe. Nosotros también somos creación, somos parte de un proyecto salvífico, llamados a alcanzar nuestra realización. El ser humano es un ser en el tiempo, en la historia. Compartimos un anhelo de plenitud, pero también compartimos una fragilidad en nuestras dimensiones. Pero en medio de esa fragilidad estamos llamados a la dignidad tan grande de ser a la imagen y semejanza de Dios. En el libro del Génesis encontramos 2 relatos en los que se habla de la dignidad creadora del hombre. El hombre frágil, sacado del barro, es pensado desde la encarnación, que nos señala el lugar del hombre en el cosmos. El proyecto creacional de Dios nos invita a todos en nuestra naturaleza humana a compartir su vida divina. El objeto de la teología antropológica es el hombre, es la parte de la teología
que reflexiona sobre la condición humana ante Dios. Desde la fe muestra al hombre como un ser vivo, inteligente, libre y sexuado. Afirma que el ser humano ubicado en el universo está referido al Dios de Jesucristo en su inicio absoluto, en su esencia más íntima y en su final definitivo. La condición humana ante Dios es todo el ser humano con toda su complejidad. A partir de la esencia del hombre, la antropología teológica analiza nuestro origen y el de todo lo existente, por ejemplo, la creación, la conciencia de pecado y de muerte, el pecado, la posibilidad de salvación, o sea, la gracia de Dios. Es decir, la condición humana anclada en el misterio de Dios. Ante el misterio de Dios, el hombre se descubre a sí mismo como misterio insondable y Dios como la raíz última, donde convergen la humanidad y su modo circundante. Uno de los argumentos principales de quienes no creen en Dios es el de ¿por qué razón existe el dolor? ¿Por qué razón existe el mal? ¿Cuál es la causa de que exista el pecado y en el sufrimiento en general en el hombre? Se preguntan, si Dios hizo todas las cosas buenas, entonces ¿el mal viene también de un acto creador? Dios hace al hombre libre, le proporciona inteligencia y voluntad bajo su propio arbitrio, por lo que puede decidir entre obrar bien o hacer el mal. El misterio de Dios se manifiesta en el misterio del mundo y el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Tanto el esencialismo como el relativismo contemplan una idea del hombre distante a la que establece la antropología teológica. El esencialismo es una concepción del hombre que ignora los condicionamientos espaciotemporales en los que discurre la existencia humana, mientras que el relativismo, por otra parte, acentúa al extremo los factores culturales, espaciotemporales, la existencia particular concreta. En cuanto al esencialismo, por otro lado, tenemos que la antropología teológica tiene el deber de referirse a los hombres y mujeres realmente existentes, describir y explicar todas las dimensiones de su existencia en su referencia a Dios. No trata un concepto abstracto o supraesencial del hombre. En cuanto al relativismo, debe atender a las reclamaciones de los condicionamientos cambiantes de la existencia, pero no puede asumir tales condiciones hasta el punto que llegue a suprimir la desaparición del hombre. La antropología teológica se ocupa entonces de aquellos rasgos de la condición humana que atraviesan la existencia efectiva de los hombres y mujeres que constituyen la humanidad verdaderamente existente, teniendo en su punto de partida en la existencia real y concreta. Mira hacia el hombre en sus dimensiones horizontales, es decir, entre nosotros, pero también en sus dimensiones verticales, es decir, hacia Dios, que vertebran la vida de cualquier hombre, en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar de espacio, pero siempre ante Dios, es decir, desde Dios
en Dios hacia Dios. La comprensión de la condición humana a la luz del misterio de Dios revelado en la humanidad de Jesucristo. No hay una definición que agote la riqueza del ser humano, porque el hombre siempre estará llamado desde la revelación a la comunión con la vida divina. Por ello, Dios ha mirado tan digno el corazón del hombre que Él mismo ha querido ser uno de nosotros. El misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Muchas gracias, eso ha sido todo, nos vemos en la próxima.